Bienvenidos a Semillero Agropodcast, el podcast de la revista Comentarios. Yo soy Marco Díaz y como siempre muchas gracias a todas y a todos por escuchar cada uno de nuestros episodios. Estamos en el episodio número 104 si no me equivoco y va a estar muy bueno, así que escúchenlo bien porque ya saben que cuando yo recomiendo algo es porque vale mucho la pena. Raimundo Elizalde, economista, analista, columnista, director, una serie de facetas que estás disfrutando bastante bien y estás haciendo muy bien, Raimundo. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Marco, por la invitación el día de hoy. Ya habíamos tenido la oportunidad de estar aquí contigo y de platicar. Ahora vamos a enfocarnos más al tema del análisis y vamos a platicar acerca del comercio internacional, cómo ha cambiado, cómo se ha reestructurado y cómo ha ido diversificándose la forma en la que se llevan las relaciones entre los países. Así mero, Ray, la verdad es que podemos decir que han sido casi 13 meses, 12 meses muy turbulentos para el comercio México, Estados Unidos y Canadá. Tras la llegada del presidente Donald Trump, que fue, si no me equivoco, el 20 de enero del 2025. Y a partir de entonces viene un vaivén de diversas cosas que vamos a analizar de interés para nuestros productores y toda la industria y toda la cadena que conforma al sector. Así que les dije, va a estar muy bueno el episodio. Ray, desde mi punto de vista, ¿será que se está rompiendo el status quo del tema agrícola, de los agronegocios de México, Estados Unidos, Canadá? Yo creo que estamos en una transformación completa. Ahorita lo dijiste muy acertadamente. Son 12 meses que tiene el presidente Trump al frente del gobierno de los Estados Unidos, pero en el imaginario popular y en todas las personas que participamos de la economía de alguna manera, todo el mundo pareciera o piensa o sentimos que tiene mucho más tiempo en el poder que esos 12 meses. Cierto. Y es precisamente por todas las acciones que ha estado desarrollando, todas las medidas que ha estado implementando para poder cambiar la forma en la que Estados Unidos se está relacionando con todos los demás países. Y no solamente nos estamos refiriendo a México, a Canadá, también trae un cambio de política contra Sudamérica, contra Europa, China, contra Asia. Entonces, toda esa reestructura tiene mucho de historia que yo creo que es muy importante que lo revisemos aquí. A ver, pues sí me gustaría entonces que lo revisemos, que le entremos Muy a ese bien. tema, Ray. Mira, yo creo que todo esto tiene que ver desde la etapa en la que en los 50s, en los 60s, recordarás que aquí en México se estableció un modelo proteccionista que se llamaba sustitución de importaciones, en la que el gobierno lo que buscaba era que México importara lo menos posible de otros países y que se produjera casi todo lo que se necesitaba internamente, ¿no? Pero ese modelo no solamente lo utilizó México, también lo utilizó Estados Unidos, lo utilizaron otras regiones del mundo, porque para empezar la logística de exportaciones no estaba tan avanzada como lo está actualmente. Entonces cada quien producía de manera local y lo que buscaban era que internamente se produjera todo lo que se necesitaba y se importara lo menos posible para poder sacar menos dinero de cada una de las naciones. Entonces, ese modelo de importación, de sustitución de importaciones que implementó México afectó todos los sectores económicos. Recordarás que hay una frase que decía el gobierno federal, que solo los caminos queden sin sembrar, decía. Ok. Porque se buscaba estimular al agricultor para que pudiera sembrar lo más posible y evitar que pudiéramos importar granos, que pudiéramos importar cualquier otro tipo de alimento que se requirieran. En los 50. En los 50, 60, todavía en los 70 había ese tipo de política. Pero luego llegaron los años 80 y se creó el GATT, que era el Acuerdo General de Tarifas y Aranceles, que después se convirtió en la Organización Mundial del Comercio. A ese acuerdo se adhiere México en 1988 y eso da el cambio radical en la forma en la que México estaba insertado en la economía mundial, porque entonces busca la forma de cómo aperturar
sus fronteras a todas las empresas y a todos los productos que provenían de toda parte del mundo. Recordarás que a principios de los 80, muchas cosas que se compraban, muchas cosas americanas, por ejemplo, se compraban en el mercado negro, en los tianguis. Muchas cosas que venían de otras partes del mundo no se compraban de forma libre. ¿Por qué? Porque había ciertos impedimentos de parte del gobierno. Ya a partir de 1988 hay una apertura muy grande por parte de México. Por supuesto, en el 94, con la firma del Tratado de Libre Comercio, se viene una apertura mucho más grande. Y prácticamente con el tiempo, México se ha convertido en uno de los países más abiertos en cuanto al comercio a nivel mundial. Tenemos tratado de libre comercio prácticamente con todas las regiones del mundo. Tenemos tratado de libre comercio con Sudamérica, con Centroamérica, con Europa, con Japón en Asia, con Estados Unidos, con Canadá. Una apertura muy, muy grande y un acceso a un mercado de casi 3,000 millones de personas. Ahora, ¿qué es lo que está pasando y qué es lo que ha ido cambiando con el tiempo? Estados Unidos fue uno de los principales promotores de la apertura económica a nivel mundial. Fue uno de los principales países que buscó que el resto de los países se incorporaran y se insertaran a la economía mundial, porque había un principio económico que buscaba Estados Unidos, y era que toda la producción que se desarrollara se llevara hacia los lugares donde costara lo menos posible para poder ser cada vez más competitivos. Entonces, Estados Unidos y muchas otras naciones del mundo lo que buscaron fue ya no producir en sus propios países, sino llevar las fábricas a las regiones del mundo donde fuera más barato producir. Es correcto. Entonces, con el TLC, muchas maquiladoras, muchas empresas armadoras de automóviles se vinieron a México, aprovechando las regulaciones, aprovechando los apoyos, subsidios del gobierno, facilidades para invertir, exenciones de impuestos y sobre todo mano de obra abundante y económica. Pero lo mismo sucedió con China, sucedió con otras regiones de Asia. Muchas empresas de Europa hicieron lo mismo, se fueron a otras regiones más donde de alguna manera fuera más económico producir. Pero al final de cuentas, con el tiempo, esa estrategia que los países industrializados promovieron para que el resto de los países tuviéramos una apertura económica se ha vuelto en su contra. Es correcto. Porque entonces todas las empresas van y se instalan en otras regiones del mundo y ellos se quedan sin fuentes de trabajo internamente. Esa es una de las cosas que el trabajador o el ciudadano americano de alguna manera está peleando. Lo que está diciendo el ciudadano americano, y es una de las razones por las cuales ganó Trump, es: los demás países nos están quitando los empleos. Los inmigrantes nos están quitando los empleos. Tenemos que recuperar esas fuentes de trabajo y que todas esas empresas que están en otras partes del mundo regresen a Estados Unidos y se instalen aquí y pongan sus fábricas aquí y contraten gente local, gente americana para poder producir lo que el país necesita. ¿Por qué tenemos que estarle dando inversiones a otros países del mundo y darle ingresos en divisas como por las exportaciones que realizan a nuestro país? Es lo que dice Estados Unidos, ¿no? Entonces, todo este episodio de apertura económica jugó en contra de los países industrializados. Y el primero que está tomando acciones en contra de esa estrategia es Estados Unidos. Entonces dice: si les impongo aranceles a los demás países, las empresas ya no van a querer producir en esas regiones y se van a querer regresar a Estados Unidos para no pagar esos aranceles. Eso es lo que está pasando en estos momentos, y de alguna manera el TLC
se convierte en una barrera protectora para México porque hay toda una regulación jurídica que de alguna forma defiende a todos esos productos que están dentro del TLC. Pero hay otros mecanismos que están permitidos por el mismo tratado y por los mismos acuerdos internacionales que de alguna manera provoca que se puedan establecer ciertos aranceles a productos que están protegidos por el TLC, ¿no? O por el TEMEC, como se llama actualmente, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde entra el tema del dumping. Cierto, que es un tema que vamos a estar analizando en este episodio y que creo que vale mucho la pena analizar y reconocer, ¿no? Uh-huh. Decíamos en el episodio 101 con Dania, quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Entonces hay que conocer el contexto, lo que está pasando para después pues, procurar mejorar, ¿no? Y evitar puntos de quiebre tal vez. Si hablamos del 2025 y la llegada de Donald Trump a Estados Unidos, a la presidencia de Estados Unidos, tenemos que hablar forzosamente del nerviosismo que provocó en la industria del tomate, que conoces bastante bien, Raimundo, y que derivó finalmente en un arancel del 17.09% a las exportaciones de tomate mexicano, importaciones de tomate mexicano a Estados Unidos. Entonces, por ahí podemos empezar el análisis, Ray. Pues mira, primero, yo creo que lo primero que tenemos que definir es a qué se le considera como dumping. Perfecto, dale. ¿A qué se le considera como dumping? Cuando un país determina que otro país está vendiendo dentro de su jurisdicción un producto por debajo del precio normal o por debajo de sus costos de producción, a eso se le denomina dumping. ¿A qué se le llama el precio normal? El precio normal es lo que a ti te pagarían en tu propio mercado nacional. Si tú lo vendes por debajo de eso, significa que estás haciendo una competencia desleal. Quiere decir, por ejemplo, que si tú vendes una caja de tomate aquí en México y esa caja de tomate te la compran en 200 pesos y tú la exportas y la vendes en 100, quiere decir que pudiste haber hecho mejor negocio vendiéndolo en tu propio país. Entonces ahí es cuando el otro país se siente afectado y dice, oye, me vienes a vender a mí más barato que como lo vendieras a tu propio país. Ahora, si te cuesta algo 100 pesos y vas y lo vendes en 50, estás perdiendo dinero con tal de venderme. Estás perdiendo dinero con tal de ganar mercado, de ganar porcentaje de participación en el mercado, desplazando a otros productores o a otras empresas que sí están vendiendo con un margen de ganancia dentro de sus costos de producción. Ahí es cuando determinamos que existe un dumping. Entonces, cualquier grupo de productores o de empresarios puede solicitar a su propio gobierno que inicie una investigación de dumping hacia las importaciones de cualquier producto. Estas investigaciones no las inician los gobiernos en sí, sino que hay un grupo de empresarios, de productores, en este caso de los productos agrícolas, que solicita una investigación al gobierno. En el caso del tomate, recordarás que la investigación se inició en 1997. Sí. Y una organización de productores de Florida, que es la Tomato Exchange, ellos solicitaron al Departamento de Comercio que iniciara una investigación para determinar si existía dumping en los tomates mexicanos. ¿Cuál es el problema? Después de todo esto se viene una investigación. Hay un proceso ahí en el que el Departamento de Comercio anuncia formalmente que va a iniciar una investigación, determina dentro de su padrón de importadores a quienes va a investigar de manera específica y va y visita a los agricultores de uno por uno. Esa parte no la sabía. Sí,
Entonces, el Departamento de Comercio determina y dice, a estos 20 agricultores mexicanos los voy a investigar. Gato. Y voy a ir a sus empresas, voy a hacer una investigación de sus costos, de de sus finanzas, de a cómo vendieron, a cómo compraron sus insumos y todo. Y tú como agricultor dices, tienes que colaborar, Claro. porque de la otra manera te van a bloquear. O sea, hay una relación de negocios. Así es, te bloquean tus exportaciones y no puedes enviar producto hacia los Estados Unidos, ¿no? En aquel momento, en el 97, se encontró en esa investigación, dentro de una evaluación preliminar que le llaman ellos, un dumping por el 17.5%. Algunos agricultores no les encontraron dumping, pero a otros les encontraron un dumping muy alto, a otros medio, y el promedio de ese grupo era el 17.5%. Okay. Entonces, se entra en un proceso que se le denomina Sunset Review, en el que ya va a finalizar la investigación, y en el momento en que finaliza la investigación, el Departamento de Comercio establece un arancel compensatorio. Y lo que dice es, para evitar que exista daño sobre la industria interna, se le va a imponer a todo el tomate mexicano un arancel de este porcentaje, y ya con eso protegemos la industria interna. Del 97 a la fecha, la estructura del comercio del tomate entre México y Estados Unidos ha cambiado de forma radical. En el 94, con la apertura del Tratado de Libre Comercio, y en el momento en el que se liberaron los aranceles para todas las frutas y las hortalizas de México, generó un desarrollo muy, muy, muy grande en la producción de tomate en nuestro país. Y creció en un porcentaje muy importante, casi un 300% del 94 a la fecha, ¿no? Entonces, ese crecimiento en gran parte se debe al crecimiento también del consumo del tomate en los Estados Unidos, pero también se debe a que ha perdido competitividad la producción interna de los Estados Unidos. Si vemos las estadísticas, la producción interna de tomate en Estados Unidos ha caído muy fuerte en los últimos 30 años, y tiene mucho que ver con el crecimiento de la participación de México. Y aquí tiene mucho que ver con el otro producto que vamos a analizar, que tiene que ver con el maíz. Sí. Estados Unidos, en el tema agrícola, sus condiciones internas le dan para producir volumen. Y México, por sus condiciones internas, le dan para producir bajo mano de obra intensiva. Entonces, Estados Unidos, que tiene mejor maquinaria, que tiene mejores condiciones hidroagrícolas, que tiene una superficie una superficie cultivable enorme, produce volumen, produce granos. A bajo precio. Así es, a bajo precio. Y México, que tiene condiciones internas muy diferentes, pero que tiene mucha mano de obra disponible, y que tiene unas condiciones de clima muy favorables en el otoño-invierno, y con la tecnología tiene producción de hortalizas durante todo el año, está produciendo productos que requieren mucha mano de obra intensiva. Entonces, en el caso del tomate, Estados Unidos se está especializando más en dos tipos: en el tomate bola, que requiere menos mano de obra, y se está especializando en el tomate de proceso, que se cosecha con máquina. Para la industria. Mientras que México se está especializando más en la producción de tomate Roma. Ahorita ya casi el 80% del tomate que se produce en México es Roma.
y en especialidades que requieren mucha mano de obra. Los cherry, los grapes, requieren muchísima mano de obra para la cosecha. Y es algo muy sencillo de notar. Para cosechar 250 gramos que puede pesar un tomate bola, lo cortas, pero para cosechar la misma cantidad de peso en cherries, en grape, ¿cuántas veces necesitas cortar de la planta? Uh-huh. Necesitas más mano de obra. Entonces, por eso la especialización va cambiando. Ahora, ¿qué pasó con el tiempo? Antes de que se estableciera el Sunset Review, el gobierno mexicano, junto con los productores de México, llegaron a un acuerdo con el Departamento de Comercio. Y en aquel momento, las investigaciones se realizaban con la idea de negociar y de llegar a un acuerdo. No tanto con la idea de determinar un arancel, sino como una herramienta de negociación. Entonces, llegaron a un acuerdo en la que establecían que México iba a cumplir con un precio mínimo que se iba estableciendo, que se iba negociando. Luego le iba a presentar de manera trimestral información sobre ventas de cada uno de los productores que exportaban a Estados Unidos. Y la CADES jugó un papel muy importante en esto, porque la CADES, específicamente en la Comisión para la Investigación y Defensa de las Hortalizas, se concentra la información, es la relación directa con el Departamento de Comercio y es la que concentra la información de los productores para poderle entregar de manera trimestral los reportes de forma trimestral. Y entonces, con el cumplimiento de esos acuerdos, se suspende el arancel. Por eso se llama acuerdos de suspensión de la investigación del dumping. Porque con ese acuerdo se suspende y ya con el establecimiento de un precio mínimo, de alguna manera los productores de Estados Unidos dicen, oye, ya con el precio mínimo, ya el agricultor mexicano ya no va a poder vender a cualquier precio, sino que va a tener que esperar a que el mercado llegue a ese precio para poder vender. ¿Cuál es la ventaja del productor americano? Que cuando el mercado cae y el precio está por debajo de ese precio mínimo, ellos pueden seguir vendiendo. Y México no. México tiene que esperar a que el mercado se recupere para que pueda alcanzar su nivel. Ya con el tiempo, ahora en el 2025, el Departamento de Comercio anuncia, porque este acuerdo se renovaba cada 5 años, y cada 5 años siempre había de alguna manera ciertas fricciones entre Estados Unidos y México para ver si lo renovaban o no lo renovaban. Al final de cuentas, la negociación terminaba siempre en un incremento en el precio de referencia. Si empezó en $5.50, después se subió a $6.30, después a $8.50 y ahorita está alrededor de los $10. O estaba alrededor de los $10 porque se terminó el acuerdo de suspensión. Entonces, cada vez que se renegociaba el acuerdo, cada 5 años, se incrementaba el precio de referencia. Y eso lo que hacía era que buscaba limitar la participación de México en el mercado, porque mientras el mercado no estuviera en ese precio, no podías vender. Uh-huh. Sin embargo, la realidad es que las exportaciones mexicanas no se frenaron, siguieron creciendo, al grado de que han llegado en el 2025, las exportaciones de tomate fueron de casi $3,000 millones. Ya pagando el arancel. Ya pagando una parte del arancel, ¿no? Porque el arancel se empezó a cobrar en el último semestre. Sí. Entonces, imagínate a lo mejor la frustración, ¿no? del productor americano de decir, estamos haciendo una investigación de dumping, estamos subiendo el precio de referencia y sin embargo las exportaciones mexicanas no disminuyen. Y esto mucho tiene que ver
con el cambio de hábito del consumidor americano. Sí. El tomate bola ha disminuido su consumo y se ha ido creciendo el consumo del tomate saladet. Y tiene que ver con muchos factores, tiene que ver con el crecimiento de la población hispana que prefiere el tomate saladet, pero también tiene mucho que ver con los cambios en las tendencias del consumidor americano, que también está prefiriendo el sabor del tomate saladet con respecto al tomate bola. Ahora, hay una diferencia muy importante entre el tomate que se cosecha en Florida con el que se cosecha en México. El productor de Florida corta verde el tomate, lo gasea con etileno para poderlo madurar de manera artificial. Y el sabor nunca va a ser igual que el tomate que se madura de manera natural en la planta. Okay. Cuando se madura de forma natural en la planta, se le denomina como vine ripe. Y esa es la diferencia más importante que tiene el productor mexicano frente al consumidor americano. El sabor es muy diferente. La combinación entre ácidos y dulces cambian de forma radical cuando el tomate se madura de forma natural, ¿no? Okay. Y eso es lo que ha llevado a que el consumidor americano prefiera el tomate de México. Pero hay otro factor también que ha permitido el crecimiento de las exportaciones mexicanas, que es el crecimiento en la participación que están teniendo los tomates de especialidad, los grape, los cherries. Cada vez se están consumiendo más como snacks. Otra de las cosas que los americanos están viendo y el consumidor americano está viendo es que es más fácil comerse un racimo de cherries que tener que partir un tomate bola o un tomate saladet. Mejor agarras un racimo y te lo comes como si fueran uvas. Cada vez están teniendo más crecimiento y más desarrollo el aspecto saludable de las dietas, que incluyen, por supuesto, el licopeno y que incluyen el consumo de tomates, ¿no? Entonces, también el desarrollo y el crecimiento de las recetas latinas y de las recetas asiáticas que llevan tomate, todo eso va creciendo, va desarrollando su consumo, ¿no? Eso es lo que ha estado pasando con el caso del tomate y el tema de la implementación ahora con Trump, en el que el gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Comercio de Estados Unidos dice, ya no vamos a renegociar, vamos a finalizar la investigación, y la investigación determina que el arancel es del 17.9%. ¿Es 0.9 o es 9? Perdón, 0.9, Okay. 17.09. Es que lo traigo bien grabado el dato, ¿no? 7 de cada 10 tomates que consumen en Estados Unidos son de origen mexicano. Sí. Esa es la estadística, ¿no? Y a pesar de la situación, un cambio no se dio. O finalmente el productor mexicano exportador aprendió a sobrellevar este tema, ¿no, Ray? Sí, lo que pasa es que aún y con el arancel, el agricultor ha tenido que ir sorteando y ha tenido que resistir en el mercado, porque tiene que seguir produciendo, tiene que seguir manteniendo la planta productiva funcionando. Y de alguna manera el arancel va repercutiendo en toda la cadena. Por supuesto que Esa era la siguiente pregunta. Por supuesto que una parte del arancel la absorbe el agricultor, pero otra parte la tiene que pagar el consumidor final, los distribuidores, la cadena. Al final de cuentas, el tomate es un producto de primera necesidad que se tiene que seguir importando, que se tiene que seguir consumiendo, ¿no? Y finalmente, esta política que ha venido sobrellevando o impulsando Donald Trump, que la entiendo de alguna forma, es una política nacionalista, no es, Sí. Nos quitan el trabajo, vamos a recuperar el trabajo, pero finalmente son las mismas industrias norteamericanas las que migraron a otros países, como México,
a las armadoras pues, a hacer sus carros, ¿no? Ford, Chevrolet, etcétera. Y es una discusión muy interesante la que se ha provocado con quién pagaba el arancel, ¿no? Pero a decir tuyo y bajo tu expertise, bueno, pues se va diluyendo desde el productor hasta el consumidor final. Sí, y dependiendo mucho de los acuerdos individuales que tiene el productor con sus distribuidoras y de las relaciones que tienen las distribuidoras con todo el resto de la cadena, es el porcentaje que cada quien tiene que absorber, ¿no? No es igual para todos los agricultores, depende mucho de los acuerdos que tienen con su propia cadena de distribución, ¿no? Ahora, aquí, ¿por qué llega, por qué se determina esto? Todo esto tiene un trasfondo político, ¿no? Tiene un trasfondo político, y la realidad es que Florida tiene un peso político muy importante fuerte en los Estados Unidos. Hay que recordar que en Estados Unidos no deciden al nuevo presidente los ciudadanos de forma independiente, sino que allá se maneja por un colegio electoral, y cada colegio electoral tiene ciertos votos dependiendo de cada uno de los estados. Y hay 2 estados que pesan muy, muy, muy fuerte, que son Florida y Texas. Okay. Entonces hay que recordar que en la disputa presidencial de Estados Unidos que hubo entre Bush hijo y no recuerdo el candidato que había por los demócratas, pero quien lo decidió al final de cuentas la elección fue Florida, ¿no? Al Gore era el otro candidato sí, por parte de los demócratas. Entonces, la lucha que hubo entre Bush Jr. y Al Gore, al final de cuentas la decidió el estado de Florida. Es cierto. Porque en el colegio electoral de los Estados Unidos, Florida tiene casi el 10% de los votos. Entonces hay que sopesar también que Donald Trump está pensando en el futuro y quiere quedar bien con quienes le pueden proporcionar los votos necesarios para tomar sus propias decisiones. Para que siga pues el poder, ¿no? Pues, ahora sí que los intereses de su partido. ¿En dónde tiene la mira Donald Trump en estos momentos? En las elecciones intermedias que van a reconfigurar el Senado y el Congreso de los Estados Unidos. Y de eso va a depender también el margen de maniobra que va a tener para su política nacionalista, que está fuertísima, ¿no? Está muy fuerte. Ahora vamos entrando a los otros productos. Adelante. ¿Qué pasa después, después en el momento en el que determina Estados Unidos que se tiene que pagar un arancel para el tomate? Genera nerviosismo en los mercados agroalimentarios porque significa que se puede abrir la puerta a nuevas investigaciones hacia otros productos estrella del comercio exterior mexicano. Y podemos hablar de otras hortalizas como el chile vela, el pepino, la berenjena, el ejote, la calabacita. Productos que también son exitosos en el mercado de los Estados Unidos y que están creciendo mucho en su participación. O también frutas como el mango, como la fresa, como las berries. El aguacate. Todos esos productos que son muy exitosos en el mercado de los Estados Unidos, pero donde ellos también tienen importante producción interna, es aquellos donde se van a ir primero. Y es el caso de la fresa. Que ya empezaron, ¿no? Que ya empezaron a finales del 2025. La Strawberry Corporation for Free Trade de los Estados Unidos, que es una organización de productores, ellos solicitaron al Departamento de Comercio que se iniciara una investigación en contra de la fresa mexicana. Hay que recordar que la fresa mexicana participa con el 80% del mercado actualmente en los Estados Unidos, ¿no? Y tiene mucho que ver por las condiciones de clima, por la mano de obra que se requiere para poder producir fresa. Y esto abre la ventana como digo, a otros productos
que el gobierno de los Estados Unidos puede decir, oye, ahora vamos contra el chile bel, ahora vamos contra el pepino, digo, ojalá que no sea la tónica y ojalá que no se decida de esa manera, pero es uno de los temores del productor mexicano también, ¿no? ¿Cómo ha respondido México? Eso es lo más interesante. ¿Cómo ha respondido México? En muchos otros años, en muchos otros periodos, en muchos otros sexenios, el gobierno mexicano siempre ha buscado la conciliación, siempre ha buscado la negociación, pero en este momento en el que Estados Unidos está cerrado totalmente a negociar, sino que busca imponer, la actitud del gobierno mexicano tiene que ser con respuestas que sean contundentes y en el mismo sentido. Sin embargo, hay que ser prudentes y hay que buscar siempre la justa proporción, porque como decía un pensador, un economista que decía, si seguimos la ley del ojo por ojo y diente por diente, todos vamos a quedar chimuelos y todos vamos a quedar ciegos. Porque al final de cuentas no podemos entrar en una guerra comercial. Es un conflicto muy fuerte. No podemos... ¿Qué pasa con el tiempo cuando hay una guerra comercial? Siempre lo que se busca es una negociación que favorezca a alguno de los dos países y encontrar un punto medio en el que las condiciones sean favorables para los dos. ¿En qué momento se detiene una guerra comercial? Cuando las partes se dan cuenta que están yendo demasiado lejos y que ya están atentando contra sus propios intereses en la búsqueda de lograr condiciones favorables. Entonces, pues, llega un momento en el que se sientan y dicen, bueno, vamos a negociar. En este caso, México, a partir del 1 de enero, publicó en el Diario Oficial de la Federación una investigación contra la manzana, que es la columna que se publicó el día de ayer en Visión Agrícola 360. En la revista comentarios.com. Que lo pueden revisar en la revista comentarios.com. Y que lo que pasa es de... Está el gobierno mexicano iniciando una investigación en contra de la manzana de los Estados Unidos porque está de alguna manera afectando a la producción interna, principalmente a la de Chihuahua, que Chihuahua produce cerca del 90% de la manzana que se produce en México de manera comercial. Durango participa con otra parte, San Luis Potosí produce de forma muy pequeña. Pero lo que está diciendo el gobierno mexicano es que Estados Unidos está vendiendo manzana a México por debajo de sus costos de producción, afectando a los productores nacionales. Y ahí, cuando se inicia una investigación de dumping, pasa un proceso muy, muy largo. Van a durar meses, probablemente años, en las que se establezca una investigación, ambas partes presenten su información relevante y establezcan cuáles son las fuentes de información confiables para que ambas partes puedan asumir y decir, esta información es confiable, vamos tomándola. ¿Cuál es la fuente más confiable que tiene el gobierno mexicano? Probablemente es el SNIM, que es el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, que depende de la Secretaría de Economía y que lleva la estadística de todos los precios en los cuales se vende en los mercados de abasto. ¿Es público? Es público. No sabía. Fíjate. Sí, el SNIM, SNIM, todos los días publica los precios de las centrales de abasto a nivel nacional. Órale. No sabía, fíjate, me está interesante, ¿ok? Esa es una referencia entonces. Esa es la referencia de a cómo llega la manzana y cómo se vende entonces. Lo que hace el SNIM, lo que hace la Secretaría de Economía es que tiene encuestadores que van a cada una de las bodegas de las centrales de abasto y levantan una relación de los precios a los que se venden todas las frutas y las hortalizas. Órale, se actualiza semanalmente, se actualiza.
Se actualiza de Qué forma pesado. diario. Gato, no tenía idea. Bueno, hoy aprendí algo nuevo. Ok, ese es un referente. De forma diaria se establecen los precios y se reportan, todos los días se reportan. Tú te metes a cuáles son los mercados de abasto más importantes en México. Por supuesto, el de Iztapalapa, en la Ciudad de México, que es la segunda central de abasto más grande del mundo, solo por detrás de una que está en China. Ok. Está el segundo mercado más importante del mundo, es el de Guadalajara, y el tercero es de la Estrella, que está en Monterrey, ¿no? Cierto. De ahí pudiéramos decir que a lo mejor los otros dos más importantes son el de Puebla y el mercado de abastos La India en Tijuana, Sí. que tiene mucho volumen de exportación. O sea, se usa mucho como para poder concentrar producto y exportarlo, ¿no? Ahí, por ejemplo, en el mercado de abastos de La India se concentra mucho chile picoso del sur de Sinaloa, que se compra a granel, y allá en el mercado de abasto de la India se empaca y se exporta. Órale. Entonces, aquí lo que va a decir el gobierno de México es, de acuerdo al SNI, tú estás vendiendo. Yo tengo estos precios para la manzana importada y estos precios para la manzana nacional. Y de acuerdo a nuestra información y de acuerdo a la información que publica el USDA para los costos de producción, tú tienes unos costos de producción de este nivel y estás vendiendo estos precios. Aquí entra un tema que sale muy recurrente en las pláticas cuando hablamos del tema del dumping, que los agricultores preguntan mucho y dicen, oye, los productores de Estados Unidos reciben muchos subsidios, reciben muchos apoyos. El Farm Bill. Así es, pues, el Farm Bill, que es un programa de gobierno muy, muy, muy grande que ya tiene décadas apoyando a los agricultores de Estados Unidos con cantidades muy, muy altas y para diferentes temas. Uno de los apoyos más importantes que tiene el agricultor americano es el apoyo o los subsidios anticíclicos, que tiene que ver cuando los precios de mercado caen por debajo de los costos de producción, el gobierno de Estados Unidos entra y apoya a los productores, ¿no? Imagínate que en México existiera un apoyo de ese tipo, ¿no? Pues ya le estuviera metiendo lana ahorita. Y el pasado y el antepasado. Así es, ¿no? Entonces, son apoyos muy fuertes, son apoyos muy grandes, pero los subsidios no entran dentro del esquema del dumping. Los subsidios entran en otros mecanismos de investigación que tienen sus reglas dentro de la Organización Mundial del Comercio. Y a eso no se le llama dumping, a eso se le llama distorsión de mercado. Entonces, tú puedes iniciar una investigación, pero no bajo las normas del TLC, sino bajo las normas de la OMC, en el que tú acusas a un país que está subsidiando de una manera muy fuera de lo normal a un sector económico, generando una distorsión en el mercado. Okay. Entonces, esa sería otra investigación que no sería dumping. Ahora, es una buena respuesta por parte de México acusar de dumping a los productores de manzana. Probablemente los productores de México quisieran que se investigaran productos que generan un mayor impacto, como por ejemplo el maíz, un mayor impacto por sus volúmenes de importación. Sin embargo, el maíz es un tema muy, muy delicado porque afecta ramas de consumo y afecta sectores económicos diversos. ¿A qué nos referimos con esto? Que el consumo en México del maíz es de alrededor de 50 millones de toneladas, mientras que la producción nacional apenas es de 25 millones de toneladas. Quiere decir que para la producción pecuaria y para el consumo humano requerimos de esas importaciones.
Y antes nos ayudaba la diferenciación entre el blanco para consumo humano y que era el que no se podía importar, pero ya estamos en la misma jugada con el amarillo Sí. y blanco estadounidense, ¿no? Finalmente. Al final de cuentas, las importaciones de Estados Unidos están creciendo mucho. En los años anteriores estuvo creciendo mucho la importación de Brasil. Sin embargo, por los acuerdos que ha habido entre Brasil y China, casi todo el grano excedente que tiene Brasil se está yendo a China. Y que antes abastecía a Estados Unidos. Pues. Así es. Ese es el que te decía que es el cambio del status quo o el rompimiento del status quo, ¿no? Porque Estados Unidos abastecía a China. En el momento en el que China rompe la relación con Estados Unidos, por ahí escribimos una columna, ¿no? en Visión Agrícola, que lo pueden revisar ahí en la revista comentarios.com, que es cuando Washington y Pekín mueven las piezas del ajedrez agroalimentario. Se llamaba esa columna, ¿no? Y era que en el momento en el que hay una guerra comercial abierta entre China y Estados Unidos le dice, dejo de importar automóviles chinos, y China dice, dejo de importar alimentos de Estados Unidos. Y Estados Unidos necesita colocar ese grano y hemos resultado ser nosotros sus principales clientes. Y entonces Estados Unidos dice, oye, a ver, ya no le voy a vender maíz y sorgo y soya a China. ¿A quién se lo vendo? Pues el primero, el que esté más cerca. El que esté más cerca, y es México, ¿no? Y entonces China llega a un acuerdo con Brasil y todos los granos que le compraba a Estados Unidos ahora se los compra Brasil. Ya ahorita llegaron a un cierto acuerdo, y en el caso del sorgo, en el caso del maíz, ya está comprándole a Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos sigue produciendo en cantidades muy fuertes. Ahorita el último reporte del USDA habla de una cosecha récord que va a generar sobreinventarios. Entonces, estamos en un mundo caótico con inventarios altos. Digno de estudio para los economistas. Que es una combinación muy, muy peligrosa para el agricultor. Cambios de reglas en el comercio internacional con excedentes de producción. Entonces, ¿qué es lo que te salva? Ya no te salva nada. ¿Por qué? Porque ya no tienes reglas que te ayuden a comercializar mejor, y ya no tienes escasez que te ayude a comercializar mejor. Entonces, lo que produces va a un mercado de commodity que está saturado y que te afecta en el tema del precio de manera muy, muy fuerte. La realidad es que es muy complicado. Tendría que suceder algo muy extraordinario en el mercado para que el precio se recupere de aquí a la cosecha de maíz de Sinaloa. Complejísimo el escenario para el maíz sinaloense. Y todavía incluso para Bajío, ¿no? Que cosecharon en noviembre y diciembre, pero todavía tienen maíz, según tengo yo entendido, que no han logrado comercializar. Sacaron un programa federal por ahí de un apoyo para, no me acuerdo, no sé, me equivocaría, mejor no doy un número, pero no era para toda la cosecha, y finalmente eso, pues tienen problemas a la industria de maíz, ¿no? Al sector maicero. ¿Y qué pasa? Que en Sinaloa también hay cerca de 200,000 toneladas todavía en bodegas que no se han vendido desde la temporada anterior. Imagínate todos los costos que está generando ese maíz en almacenamiento, en conservación, que no lo va a poder recuperar, que no lo va a poder recuperar el productor que lo tiene, o la bodega que lo tiene sin vender, no lo va a poder recuperar con el precio. Normalmente, ¿qué es lo que sucedía? Que había agricultores fuertes que decían, bueno, yo guardo mi maíz porque en 3, 4, 5 meses va a valer más, especulo un poco y voy pagando mis costos de almacenamiento, mis costos de conservación, porque son dos costos diferentes. Una cosa es tener guardado el maíz, y otra cosa es conservarlo. Hay que fumigarlo. Hay que fumigarlo, hay que mantenerlo
y eso genera costo de electricidad, costos del mismo producto químico que se utiliza para la conservación. Entonces, es complicado el tema del maíz, y es por eso que los agricultores están tan inquietos, porque se está haciendo una tormenta perfecta. Ahora sí. Ahora, cada año decimos, este año Exacto. Es el más complicado. Exacto. Pero nomás es cuestión de que nos esperemos algunos meses para llegar al siguiente año y decir, este año ahora sí es el más difícil. La realidad es que se están combinando unos factores que son sumamente complejos, que tiene que ver con precios bajos, sobreinventarios, falta de agua, falta de apoyo del gobierno para la comercialización. No hay política pública. No existe una política pública para la comercialización, ni aunque esté enfocada a ciertos productos y a ciertos productores, la realidad es que la agricultura comercial, que es la que participa con el mayor volumen, no tiene una política pública de apoyo. No está protegida. Así es. Y aunado con un cambio total de las reglas del comercio internacional, la situación pinta para un panorama muy, muy difícil. Por eso te decía, tiene que pasar algo muy extraordinario en el mercado para que la situación se revierta. Y vamos a ver entre mayo y julio qué es lo que va a suceder con todo esto. Mira, en el reporte del Futuro de los Granos, que está publicado en revistacomentarios.com, por cierto, se sube casi todos los días, el maíz retomó la tendencia negativa en los mercados internacionales, presionado por la abundante cosecha de Estados Unidos, que se estima en 432.3 millones de toneladas, de las cuales 81.3 millones de toneladas se destinarían al mercado de exportación. En ambos casos se trata de las cifras más altas jamás registradas, un factor que mantiene bajo presión a los precios. Sinaloa, lo más hemos llegado a producir 5.5, 6 millones de toneladas. Estados Unidos viene con 432.3 millones. Y decías, México produce 25 millones de toneladas. No pintamos. Por eso una bolsa de granos que se manejaba hace años de México, pues la verdad es que no pinta, ¿no? No pinta porque hay que recordar que Argentina tiene su propia bolsa de granos, pero está en un mercado muy lejano de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos no exporta granos a Argentina, entonces no compite contra la producción. La realidad es que la bolsa del Rosario ahí en Argentina regula mucho de los precios que hay de la producción de Argentina y de Brasil. En la región. En la región. Claro. Casi otro continente. En México es muy difícil establecer una bolsa porque si tú dices, a ver, ¿a cuánto está la bolsa de Chicago? O sea, 4,500. Ah, no, aquí en la bolsa de México lo vamos a poner en 7,000 pesos. ¿Qué me impide traerlo más barato? Nada. Mejor, pues lo traigo de otro lado. Es que tu maíz no va a valer más que lo que vale traérselo de otro lado. Exactamente. Esa es la realidad. Aquí hay un término que los economistas usamos que se llama el precio de indiferencia. Ajá. Por eso se establece la base como una parte como una compensación y una parte... Lo que cuesta traerlo. Que así es. Entonces, el consumidor o el comprador en México, las industrializadoras lo que dicen es, a ver, aquí en México me cuesta el grano tanto, y traerlo de Estados Unidos me cuesta tanto. La diferencia de precio, para que me sea indiferente comprarlo allá o comprarlo aquí, es lo que se conoce como base. Y entonces al precio nacional yo le voy a sumar la base para que pueda estar igualado al precio de Estados Unidos. Entonces, en el momento en el que el precio, el mismo precio de futuro, va generando que el precio baje mucho, la base se va cortando. Ok. Y esa compensación que espera el agricultor para poder mejorar su ingreso va disminuyendo. O sea, que esperaríamos incluso en este escenario tan desfavorable una base menor. Digo, tocando madera, ¿no? Porque es una negociación finalmente. Al final de cuentas es una negociación.
siempre se ha dicho que la base debería ser alrededor de los $100. Fue 98 y es una de las más altas que yo he visto históricamente. Es la más alta que había visto en la historia, ¿no? 98. Entonces, es muy probable que pueda estar alrededor de esos $100, pero pues los agricultores van a buscar que esa base pueda ser más alta, pero hay que recordar que la base la paga el comprador y el comprador no va a ir en contra de sus intereses. Al final de cuentas, el comprador no está haciendo nada que no le permita la ley hacer. Que no le permita la ley hacer, ¿no? Y al final de cuentas, él va a buscar su mayor beneficio posible como todos los demás empresarios. Es correcto. Y él va a decir, a ver, ¿por qué voy a pagar una base más alta si me cuesta traerlo más barato de Estados Unidos? Así es fácil. Y si Estados Unidos tiene un volumen récord que no va a hallar para dónde mandar ese producto, lo va a tratar de vender a un precio muy competitivo, porque al final de cuentas hay que considerar que siguen teniendo apoyos que le compensan parte de sus ingresos. En este escenario desfavorable que estábamos platicando cuando empezamos con el tema del maíz, Ray, nos faltó un tema. Tasa de interés. Sí. Tenemos una elevada tasa de interés en México y en Estados Unidos la tienen muchísimo más chica. Te permite apalancarte, te permite darle vuelta, absorber un golpe no tan duro, no tan caro, pero en México no. Tenemos tasas del 18% para el agro, pues. Así es. Y aparte, no solamente tenemos tasas altas, sino que también el nivel de financiamiento es muy bajo. Hay un estudio que acaba de publicar recientemente, ¿no? El Banco de México, en el que habla de que en el sector agrícola solamente el 15% de los productores tienen un financiamiento formal. El resto de los productores tienen financiamientos informales y con tasas de interés muy altas. Claro. Entonces, ese 18% estaríamos hablando de tasas de interés formales. Que la banca, que principalmente hay como unos 2 o 3 bancos realmente que prestan al sector agrícola. ¿Por qué? Porque lo ven muy riesgoso. Sí, claro. Lo ven muy riesgoso y no todos los bancos entran a ese esquema. Cuando estaba en la Asociación de Agricultores como director general, me tocaba negociar con los bancos para poder solventar a la parafinanciera que teníamos, ¿no? Y había bancos que se sentían renuentes a no entrar al sector agrícola, ¿no? Porque lo que nosotros buscábamos era ampliar el abanico de bancos para poder bajar las tasas de interés, o sea, que hubiera una competencia entre ellos mismos, ¿no? Pero había bancos que decían, no, yo con el sector agrícola no le entro, ¿no? Muy arriesgado. Y yo siempre les decía, tienes que ver el sector agrícola como un negocio de promedios en el largo plazo. Ok. Tú no puedes evaluar al sector agrícola por una temporada, sino que tú tienes que hacer un promedio en el largo plazo y vas a ver que es rentable. Y me decían, ¿y cómo es que sabes que va a ser rentable? ¿Cómo es que seguimos aquí? Claro, no, por supuesto, ¿no? ¿Cómo es que el sector agrícola sigue existiendo? A pesar de las malas temporadas, a pesar de que hay precios bajos, a pesar de que hay problemas, el sector agrícola sigue presente porque es rentable en el largo plazo. Me gusta lo que estás diciendo, ¿eh? Tiene sentido. Claro, si no fuera rentable, no existiera el sector agrícola. Nadie va a producir para perder dinero. En algún momento tiene que haber una recuperación. Y eso es por eso el agricultor, y en la anterior charla que tú y yo teníamos, tú y yo lo platicábamos, y yo siempre se los he dicho a todo el mundo, el agricultor no siembra productos agrícolas, el agricultor siembra esperanza. El agricultor siempre está sembrando con la idea de que este sea el año bueno. Es correcto. De que este sea el año bueno. Y decía el ingeniero Rosario Antonio Beltrán, que en paz descanse, me comentaba en algún momento y decía, es que, Raimundo, hay un año bueno
Hay 3 malos, hay uno donde sales tablas y probablemente haya otro año que sea regular para poder volver a esperar a que haya otro año bueno. Al sexto. Así es, porque así como se están combinando las cosas en este momento para que el año pinte para que sea malo y ojalá que las cosas se cambien. Claro. También las cosas se combinan para que un año sea bueno. Por ejemplo, ahorita en estos momentos, en el tema de las hortalizas, con lo que está sucediendo en Estados Unidos, las condiciones están mejorando. Se están presentando en Estados Unidos las peores heladas de los últimos 30 años. Estaba viendo que hasta el mar se congeló en Nueva York. Entonces, toda la producción interna de alguna manera se detiene y entonces eso genera que las importaciones empiecen a subir de valor. Pero hay otro efecto importante cuando hay heladas en Estados Unidos, que es la necesidad que tiene el consumidor por abastecerse. Empiezan las compras de pánico y los anaqueles se empiezan a vaciar. Tú ves reportajes actuales de cómo están los supermercados de los Estados Unidos y están completamente vacíos porque es una cuestión psicológica. A pesar de que el NOAA, que es el sistema de investigación atmosférica de los Estados Unidos, ha determinado que las heladas van a durar solamente unos cuantos días, la gente se abastece como si fueran a durar meses. Suficiente para crear eso. Porque se va generando psicosis, se va generando pánico de escasez. Y más cuando ves las noticias y ves que las cosas están escaseando, tú vas y compras todo lo que puedes. Y entonces los precios que habían estado muy deprimidos en los últimos meses se están recuperando. Se están recuperando en las últimas 2 semanas, se ha estado recuperando y esperemos que se mantenga por un buen tiempo. Y eso probablemente ayude a la recuperación de los horticultores que han tenido años muy, muy malos y en el caso de los productores de tomate que se han visto afectados por el tema del arancel, ¿no? Que finalmente lo mencionábamos, ¿no? Los productores han sabido mantenerse y han sabido enfrentar incluso en el peor escenario que era cuando se acabara o terminara o se diera por terminado el acuerdo de suspensión de dumping al tomate, ¿no? Uh-huh. Incluso en ese escenario esto sigue jalando, ¿no? Y ojo, no estamos hablando ni siquiera del tema fitosanitario, ¿no? Sí. Que dicho sea de paso ha sido sumamente complejo para Sinaloa. Humedad recientemente, calores, un invierno muy caluroso con temperaturas de hasta 40 grados. De alguna forma, dificultades en la mano de obra, no quiero decir escasez, porque finalmente ha seguido jalando, pero dificultades por temas muy pertenecientes a mi estado, pero siguen jalando, ¿no? Entonces uh-huh. Es un año complicado, pero digno de analizar, y qué bueno que se asoma más o menos una luz en el escenario para el horticultor. Me quiero regresar un poquito al tema de la manzana. Sí. Y a un podcast que quiero hacer referencia, que es Cracks. No sé si te tocó escuchar ahí el de Alfonso Guajardo. Sí. Cuando estuvieron negociando, renegociando el TEMEC, Tratado de Libre Comercio, y cómo México fue estratégico y buscó un tema en específico para un estado en específico que al partido en turno o al gobierno en turno le interesara, y no me acuerdo qué fue el producto, y por ahí se fueron e inmediatamente Estados Unidos reculó. Debo decirlo que me sorprende que México haya sacado el tema de la manzana porque sé que es un sector importante para Estados Unidos. En varios estados son grandes productores. Washington, que es la manzana de Estados Unidos, uh-huh. Y muy representativo, no es como la armadora de los vehículos de Estados Unidos, es muy representativo, incluso nacionalista, ¿no? Así Entonces es. Ahora a México le entra el tema de la manzana. Y qué bueno, porque yo tengo cierta comunicación con productores de manzana de Chihuahua y me han dicho cómo han sorteado años muy difíciles y me decían desde hace un año o dos, es que están vendiendo por debajo del costo de producción, es que nos están pegando recia. Y por lo que yo entiendo, es una industria que se ha ido apropiando de pequeños productores que ya no les es rentable y bueno, está creciendo en superficie, pero no en producto.
no en productor, es decir, un productor con mucha superficie de manzana. Y bueno, compartí tu columna en ese grupo de manzaneros que están sumamente organizados en Chihuahua y pues ahí por ahí le dieron like, ¿no? Entonces, es bueno ver esa reacción estratégica, lo podemos decir así, por parte de México hacia Estados Unidos, sin agarrarse moquetazos, ¿no, Ray? Yo creo que es una cuestión necesaria. Tal vez habrá que ser más contundente, probablemente. Por eso es que una investigación del dumping hacia el maíz, como el que lo comentábamos, que sería un golpe hacia un producto no nacionalista de Estados Unidos, pero que sí representa un volumen muy importante, ¿no? O sea, México representa el 5%, representa el 5% de toda la producción de Estados Unidos. Sí. Entonces es un volumen muy, muy importante el que nos envían para acá, ¿no? Entonces, iniciar con la manzana, que como dices tú, que es parte de la identidad del americano, es un mensaje. Es un mensaje político, es un mensaje muy importante en el que está diciendo que México no se va a dejar, que México va a buscar cómo atacar, porque el hecho de que hayan establecido el arancel para el tomate y que inmediatamente después iniciaran la investigación contra la fresa. Si no hace nada México, entonces se va a una escalada y empiezan a iniciar investigaciones en todos los productos. Al final de cuentas, aunque estamos contra un enemigo muy fuerte, en este caso contra estas intenciones proteccionistas de Estados Unidos, al final de cuentas tenemos que recordar que también somos socios y que también existe una dependencia muy alta de los dos lados. Tanto Estados Unidos requiere a México como México requiere de Estados Unidos. Si en algún momento se cerrara totalmente el comercio entre Estados Unidos y México, los más afectados seríamos los consumidores y los habitantes de los dos países. No podemos llegar a ese nivel y de alguna manera tenemos que ir contrarrestando esas acciones para buscar un equilibrio y buscar una negociación. Y al final de cuentas, el que México esté atacando a la manzana es buscar ese equilibrio y esa negociación y decir, bueno, voy a quitar la investigación a la manzana, quítala de la fresa, quita el arancel al tomate y vamos otra vez a establecer una negociación. El tema del tomate no está totalmente perdido. Las organizaciones agrícolas siguen negociando, el gobierno de México sigue negociando y eventualmente en algún momento van a poder llegar a un acuerdo, ¿no? ¿Crees que podamos entonces? Yo no lo había pensado, yo pensé que ya estaba dado por terminado básicamente el tema. Todos los temas se pueden recuperar y en algún momento este arancel se puede suspender nuevamente con un acuerdo entre ambas partes, ¿no? No podemos decir que no se puede recomponer el camino en el tema del tomate, ¿no? No lo demos por terminado, por concluido el tema. ¿Y los productores siguen haciendo su parte, Ray, entonces? Claro que sí. No sabía. Mira, aquí hay una cuestión. Mira, el gobierno de México, al momento en el que se terminó el acuerdo de suspensión, el gobierno de México publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación en el que establecieron precios mínimos para la exportación. No hay nada que impida dentro de las reglas del comercio internacional que un país se autorregule. Entonces, México dice, bueno, para poder exportar a los Estados Unidos vas a tener que respetar estos precios mínimos. De aquí para arriba. ¿Y por qué? Porque en el momento en el que se abre el mercado totalmente, puede haber un desorden en el mercado. Y aquí otra vez volvemos a lo mismo. El sector agrícola se tiene que analizar con promedios en el largo plazo. Entonces, durante todos los meses en los que México produce y exporta,
hay picos en los que hay buenos precios Claro. y hay caídas muy importantes en algunos otros momentos, porque interfieren muchos factores que hacen que los precios caigan. Pero si en algún momento de la temporada empezáramos a vender por debajo de nuestro costo de producción, de ahí se va a agarrar el Departamento de Comercio de los Estados Unidos para buscar hacer una nueva investigación con la intención de subir el Por arancel supuesto. y que no sea el 17.09, que a lo mejor que sea el 25, Va. porque entonces eso va a buscar frenar más a la exportación desde México. Entonces, para evitar que existan esas caídas de precio en la que a lo mejor el productor mexicano, por la necesidad de mover un producto que es perecedero, para evitar eso, el gobierno de México estableció los precios mínimos y el productor mexicano tiene que acatarlo, ¿no? Y lo está acatando hasta este momento. Y eso no es una obra de casualidad. El gobierno mexicano estableció esos precios mínimos de acuerdo con la misma industria para de alguna manera regularlo y evitar que cayeran en ese desorden. Ya ven que sí se pueden poner de acuerdo también ellos y también pueden beneficiar, buscar beneficiar al sector primario. Ojalá hagan lo propio con el tema del maíz, porque a manera de llegar a acercarnos a conclusiones es cuando la política, cuando el precio internacional no favorece al productor mexicano, tú como gobierno tienes la obligación, incluso por ley, de apoyar a tu base productiva, de proteger tu base productiva y la cadena, metiéndole billetes, ¿no? Compensaciones le llamaban antes, apoyos, le pueden decir también de una manera más coloquial. No se ha visto o se ha visto muy poco o tarda mucho en llegar. Eso es lo que ha prevalecido en los últimos años y no nada más de este régimen, ¿no? Incluyendo los pasados. Siempre han tardado en pagar los apoyos. Decía por ahí un agricultor, yo me acuerdo que grabé ese video de los primeros videos virales. Nos quieren pagar como a la Coppel, en abonos, ¿no? En el tema del maíz. Y bueno, siempre había sido una petición, una exigencia del productor de maíz. Cuando hay una compensación, un apoyo, pues páguenos completo. Cosa que ha sido difícil, cosa que no se ha logrado dar. Va más allá de un régimen, es un tema tal vez burocrático y financiero. Y quiero cerrar con una pregunta o acercarme a esta pregunta. Sí hay elementos técnicos para pensar que Estados Unidos incurre en prácticas de dumping en temas de maíz. Habría que hacer un análisis muy profundo, pero al nivel de los precios que están ahorita y al nivel de precios en que está llegando el producto a México, al maíz a México, yo me atrevería a decir en lo personal que debe de existir algún nivel de dumping. Digno de analizar. Digno de analizar. No es un precio normal al que está llegando el producto, es un precio demasiado bajo, pero que al mismo tiempo se está viendo favorecido por los apoyos gubernamentales de Estados Unidos, ¿no? Entonces, probablemente la investigación hacia el maíz se tendrá que hacer en dos sentidos, tanto por dumping como por distorsión de mercado. Correcto. Entonces, habría que analizar si están vendiendo por debajo de sus costos de producción y si los apoyos que están dando el gobierno de los Estados Unidos son tan altos que distorsionan el mercado en México, ¿no? Pues sí. Entonces, la investigación tiene que ir en esos dos sentidos y como lo decíamos, también se va a ver afectado la producción interna pecuaria y de consumo humano si se estableciera un arancel hacia el maíz, pero probablemente no tengamos que llegar a establecer un arancel, probablemente tengamos que llegar a un nivel de negociación que nos permita coexistir. Hay que recordar ahorita que hablábamos de los apoyos en México, la política pública enfocada al campo nació precisamente de libre comercio. En 1994, junto con la apertura del Tratado de Libre Comercio, se creó el Procampo como una forma de compensación para el productor, porque sabía de antemano que al liberar la producción de granos y dejarla libre de arancel,
y que Estados Unidos al mismo tiempo liberara los aranceles para las frutas y hortalizas, de antemano se sabía que la producción que la exportación de México de frutas y hortalizas iba a crecer, pero que también iba a crecer las importaciones de granos. Sector perdedor. ¿Por qué? Porque estamos compitiendo contra un país que tiene un rendimiento promedio mucho más alto que el rendimiento promedio de México, no de Sinaloa, pero Claro. si hacemos un análisis del rendimiento promedio de maíz a nivel nacional y lo comparamos contra los Estados Unidos, es muy inferior. Cierto. Y tiene mucho que ver con el uso de tecnología, tiene mucho que ver con la capacitación, con el nivel de apoyo por parte del gobierno. Tecnificación. Entonces, estamos en completa desventaja, y para buscar ese equilibrio se crearon los apoyos de gobierno y se creó una política pública que fuera acorde con las necesidades del campo. Eso es lo que ha ido desapareciendo con el tiempo. Prácticamente en los últimos 7 años es que se han desaparecido esos programas y que se tienen que recuperar si el gobierno quiere que la producción de granos a nivel nacional se mantenga. Y si no, la soberanía alimentaria queda en el escritorio nada más, Rey. Queda en los discursos. En el discurso. Fíjate, Estados Unidos tiene un rendimiento promedio en maíz, según San Google, de 11.7 a 11.8 toneladas por hectárea, ya transformado el dato. México tiene 3.85 toneladas por hectárea en promedio. Estamos hablando casi 3 veces y media. Y aquí dice, y si nos vamos a riego con tecnología, pues 8.8, 9.5 toneladas por hectárea. En Sinaloa andábamos como en 11, yo me atrevería a decir que ya debemos de haber bajado un poquito, temas de sequía y todo eso, ¿no? Así es. Nos quita competitividad, pero ese es el país y ese es el tamaño de los productores con los que México estamos compitiendo, perdón. Uh-huh. Y es que estaba leyendo acá y bueno, estoy haciendo dos cosas a la vez. Y creo que sí hace falta revalorar bastante a la base productiva de granos de nuestro país, ¿no? Y lo mismo le pasa a Estados Unidos. Si tú comparas las condiciones bajo las cuales ellos producen frutas y hortalizas contra las que producen, más caro, ¿no? El costo de producción por hectárea en Estados Unidos es mucho más alto que en México. Por supuesto. Porque es más cara la mano de obra, es más cara la tecnología que se utiliza para poder mantener los niveles de temperatura que requieren las plantas para poder producir. Todas las condiciones alrededor de eso, las condiciones son desfavorables para ellos en frutas y hortalizas. Entonces, al final de cuentas, el apoyo de los Estados Unidos debería estar enfocado a donde son menos competitivos, y el apoyo del gobierno mexicano debería ser enfocado hacia los productores que también están siendo afectados por las importaciones. Raimundo, este es un tema que México yo creo no debería de seguir posponiendo más años, más tiempo, porque sí estamos llegando a un punto de quiebre muy peligroso, complicado para el productor de granos, ¿no, Rey? Sobre todo maíz y sorgo, vamos a decir, ¿no? Porque sí, el trigo ahí está con el tema del precio de garantía y ahí va saliendo más o menos, pero el tema de maíz y sorgo es algo que ya nuestro país no debería seguir posponiendo. Así es. Me preguntaba un funcionario de la SADER, ¿no? A nivel federal, y me decía, dime con una frase, me decía, lo que está sucediendo, me dice. No me des una explicación muy compleja, me dice, porque voy a tener una reunión con el secretario de Agricultura y con gente de la presidencia, y les quiero explicar de manera muy, muy sencilla qué es lo que está sucediendo. Yo lo que le digo, estamos en una tormenta perfecta. El agricultor está dentro del mar, y la única forma que tiene para sobrevivir es que le lancen un salvavidas. Pero ese salvavidas tiene dos agarraderas, digo. Por un lado está la industria y los comercializadores, y por el otro lado está el gobierno. Que compren primero México y que el gobierno le meta. Así es. Que los comercializadores y los industriales compren el producto nacional, que paguen una base competitiva,
que paguen de forma rápida y por el otro lado que el gobierno dé una compensación al precio y que la pague de forma rápida. Ese es el resumen. No hay una forma de explicarlo más ilustrativa que eso. Y me dice, con eso me dice. Y ya se nubló el cielo, ¿no? Ya viene la tormenta. Así es, entonces, y en el Inter suceden cosas como lo que sucedió ahora el fin de semana con las lluvias repentinas, acames. 11,000 hectáreas. Y afectaciones por excesos de humedad, desarrollo de enfermedades, costos de producción se van a elevar. Incremento de costos y el precio sigue sin moverse. Y sigue para abajo, o sea, el escenario sigue empeorando, ¿no? Así es. Esta sí es una tormenta muy compleja, perfecta. Si repito el término tormenta perfecta, pues ya estoy siendo redundante porque hace 2 años en la sequía lo decía, ¿no? Sí. Pero el precio no estaba tan bajo y el tipo de cambio no estaba tan bajo. Andamos por los 20 pesos, ahorita andamos por los 18. Entonces, ese es el escenario que se está dibujando para Sinaloa, productor de granos. Y los hortaliceros pues siguen sacando la casta, se siguen comportando pues a la altura de lo que es el negocio entre las dificultades. Y hubo temporadas en las que el tipo de cambio ayudaba, aunque el precio estuviera bajo, como se cotiza en dólares, hablábamos de tipos de cambio de 21 pesos, correcto. De 21 pesos por dólar, de 20.50, pero el problema está en que Estados Unidos está entrando en una recesión económica. Como que no lo quieren reconocer, ¿no? En una desaceleración nosotros los economistas siempre decimos, está entrando una desaceleración económica que es la fase previa antes de la crisis económica, ¿no? Entonces, y eso lo vemos en muchas cuestiones dentro del mercado de los Estados Unidos porque mucho de su consumo se está retrayendo, está disminuyendo. Por eso es que vemos que aunque en México haya una disminución en la superficie de tomate, por ejemplo, los precios no reaccionaban. Y era precisamente porque en Estados Unidos hay menos consumo, hay menos dinero, hay menos capacidad de compra por parte de los americanos, ¿no? Es una cuestión muy complicada, ¿no? Oye, Ray, ¿y la política arancelaria de Donald Trump también ha afectado finalmente al consumidor final, no? Han tenido un encarecimiento de alimentos bien duro, incluida la proteína animal. Claro que sí. Todos los aranceles, porque no solamente ha afectado al tomate en México, sino que ha afectado a un sinnúmero de productos básicos de los americanos que importan de diferentes países. Entonces, el americano, Estados Unidos, el discurso del gobierno es que está entrando dinero de manera muy, 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 muy masiva a los Estados Unidos por el pago de los aranceles, pero al final de cuentas es un impuesto disfrazado de parte del gobierno, porque al momento de que cobra el arancel al importador, el importador lo refleja en un precio al final que lo tiene que pagar el consumidor. Entonces es una manera de disfrazar un impuesto porque en vez de cobrárselo directamente al consumidor, se lo cobra de forma indirecta. Que finalmente, si hablamos de aranceles a la importación de maíz, se va a transformar exactamente en lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Huevo, pollo, carne de res, carne de cerdo. Así es. Proteína animal, ¿no? Tortilla, que es como el talón de Aquiles de la política mexicana, ¿no? La tortilla es el termómetro. Exacto. Es el termómetro de la canasta básica. Entonces, porque es lo que más se consume a nivel nacional y es como que el producto básico y emblemático de la cultura mexicana. Ray, ¿algo más que nos quieras platicar? Que esperamos que las condiciones cambien. Tenemos la esperanza, como todos los productores siempre tienen la esperanza y siempre tienen la idea de que las condiciones pueden cambiar, pueden mejorar y que el gobierno tiene que darse cuenta de la situación en la que está el sector agrícola y tiene que hacer un viraje completo de su política pública para poder ayudar a
a la agricultura comercial, que es la que alimenta el país, es la que genera divisas, es la que genera empleos y que es la que requiere mayor apoyo. Muchas gracias, Rey, por venir. No, muchas gracias a ti, Marco, por invitarme a participar el día de hoy. Maestro en Ciencias, Raimundo Elizalde, director de Corbel, economista, analista, columnista. Lo pueden buscar en LinkedIn como Raimundo Elizalde Gastelo. Ahí lo pueden encontrar para temas profesionales. Yo soy Marco Díaz, esto fue Semillero Agropodcast. Muchísimas gracias, Ray. Tenía muchas ganas de platicar contigo de esta forma, de esta manera analítica, porque se aprende bastante bien. Espero ustedes también lo hayan aprendido. Comenten, comparten si tienen alguna duda. Yo soy Marco Díaz. Muchas gracias. Ánimo.